al punto donde llegó em, por sus circunstancias. Empezando que ella es trilliza, es la última de las 3 hijas al nacer. Y bueno, por esa circunstancia ella es, digamos que la bebé más frágil. Y ella se concibe a sí misma como aquella donde la adversidad hace a cada una de las personas más fuertes. Y también se identifica a ella misma como alguien que siempre luchó por vivir y hacer lo que le gustaba o descubrir cuál era su propósito. Una anécdota muy curiosa es que en primaria, imaginémonos de 10 añitos, la profesora le pregunta, bueno, dibujen qué quieren ser cuando sean grandes. Y ella se dibuja a sí misma como doctora, como médico. Entonces, curioso, porque pues nosotros sabemos que él lo logró después de muchos años. Otra cosa que sucede cuando ella era muy pequeña, y les pido que pongan mucha atención en todo lo que voy a ir narrando, porque vamos a ir también descubriendo con cada suceso de su vida cómo es ella, cómo es su personalidad, cómo es su actitud frente a la vida y cómo va a ir formando estas ideas que la van a hacer destacar como médico y por los libros que va a escribir al final. Cuando era muy pequeña, pues ella ya dijimos que era frágil y tuvo un grave resfriado que duró varios días y por lo tanto la tuvieron que internar. Una vez en el hospital, a ella la aislaron, le dijeron que tenía que estar muy cuidada y sin contacto con nadie. Y ella se dio cuenta que el personal médico era muy frío. O sea, no la trataba como una niña o incluso como ser humano, sino como algo más ahí que estaba en curación. Y ella pues al principio no entendía si estaba muy enferma o poco enferma. Como la tenían aislada, se empezó a sentir mal, se empezó a sentir triste. Estamos hablando de una niña pequeña. Y escuchaba frases del personal médico como eres terca, eres desobediente, eso no se toca, no te toques la cara, no te toques los instrumentos que tenía conectada ahí en el brazo. Y bueno, ella tenía una técnica desde pequeñita para sentirse humana nuevamente, porque pues ella necesitaba sentirse que estaba viva todavía. Y como tenía muy secos los labios, ella tendía a morderse la comisura de los labios secos y sentir un poquito la sangre. Y esa es la manera como ella detectaba que seguía viva y a pesar de estar sola, de estar aislada, pues estaba viva y tenía que como empezar ese proceso de curación. Uno de esos días dejan entrar a su padre a la sala donde ella estaba para hacerle transfusión de sangre porque veían que ella no mejoraba. Y ella solo con el simple hecho de sentir a su papá que estaba cerca, empezaba a sentir como esa esperanza de que tenía algo por qué vivir, o quería recuperarse más pronto. Fue muy importante eso que le sucedió, pues el papá, a pesar de que era un poco frío y empresario, la miró y le dijo, tranquila, con esto te vas a recuperar. Y bueno, ella dice que esas fueron las palabras más importantes para ella en ese proceso de recuperación. Unos días después la dejaron volver a su casa y ella dice que se recuperó muy rápido, con el cariño y el afecto que recibió de sus seres queridos. ¿Por qué les cuento esta anécdota? Porque para ella es muy importante que en la parte médica o en la parte de sanación, de curación, exista cariño y afecto. Los seres humanos nos recuperamos o empezamos ese proceso de sanación cuando nos sentimos valiosos o valorados justamente como seres humanos.
Y pasamos al año 1942, donde ella acaba la educación secundaria y pues comparte con sus padres que quiere estudiar medicina. Ella venía de una familia muy tradicional y su padre tenía su propia empresa. Él soñaba que ella iba a ser su secretaria, iba a trabajar ahí de por vida, pero pues los planes de ella eran otros. Y el padre se opuso muy fuertemente, le dijo que no, que o era su secretaria o se tendría que ir de la casa. Y ella decidió irse de la casa. Claro, no pensemos que viene una historia muy fácil, digámoslo así, como que ya salgo de mi casa y todo se soluciona, sino que ella empieza a buscar trabajos para poder sustentarse, para poder vivir y de alguna manera ir ahorrando para hacer lo que ella quería. Su primer trabajo fue como empleada doméstica y conoció a una señora que tenía mucho dinero, pero pues que no la trataba como ser humano. Se acercaba la época de Navidad y ella le consulta pues a la señora si podía irse a su casa de vuelta en esas épocas que son familiares. Y la señora le responde que no, que ella tiene que servirle sin descanso hasta que ella decida. Pues eso es un shock para Elizabeth, porque ya estábamos viendo que para ella es muy importante esto de ser compasivo, ser afectuoso, hacerle a las personas sentir que son valoradas. Y ella decidió que no podía trabajar más para una persona así, como egoísta y nada comprensiva. Y agrega otro punto a esta historia, donde para ella y para las personas que le rodeen va a ser súper importante el toque de empatía y el poder contactar, ya sea de manera muy leve, cómo se siente otra persona, qué está viviendo la otra persona. No solo pensar en mí, en lo que yo quiero, en mis deseos, sino tener un poco de esta capacidad para preocuparse por los otros. Su segundo trabajo tuvo una relación más cercana con lo que ella quería en su vida. Fue asistente de laboratorio en un instituto bioquímico. Y bueno, pues ese trabajo le encantaba, le fascinaba. Primero se sentía cerca de un espacio de investigación donde podía analizar información. Bueno, el simple hecho de ponerse una bata ya para ella era lo máximo, lo máximo. Y así fue construyendo o acercándose un poco a su meta, a su objetivo de vida o al contactar con dónde quería ella estar sirviendo cuando sea más grande. Después de ese trabajo la aceptaron como aprendiz de laboratorio en un hospital dermatológico y empieza a conocer doctores que ella ve como ejemplo. Doctores que les encanta ser muy minuciosos, les encanta la investigación, les encanta el camino médico, el contactar con las personas, buscar soluciones. Y de alguna manera también son un ejemplo para ella con el tema de la compasión, que siempre van a ser un toque distintivo al que ella va a hacer mucho énfasis. Cuando ella estaba en este laboratorio, se desata la Segunda Guerra Mundial, ya estamos hablando de 1944, y pues el doctor, que era pues, su jefe en ese momento, le invita a que ella vaya a la casa de refugiados y participe como una ayuda en esos momentos tan fuertes. Él ve que a ella le gusta mucho el contacto con los seres humanos, con las personas, y le dice, bueno, tú deberías ir y vivir esa experiencia. Bueno, entonces ella, como era toda una arriesgada, va y acepta. Y imaginémonos, pues llega a una casa de refugiados, de niños, donde sí habían algunos adultos, pero la mayoría eran niños.
Y ella empieza a ver un salón, claro, con medicinas, vendas, alcohol, utensilios para calmar hemorragias, pero también ve la parte humana. Entonces se da cuenta que más allá de todos los instrumentos médicos, las personas también necesitaban afecto, necesitaban de corazón sentirse escuchados. Y pues ella, como una voz amiga, los empezó a acompañar a algunos en esos momentos, justamente porque había muchas heridas físicas, ¿no? O sea, muchos de nosotros hemos visto películas de guerra y no son momentos fáciles. Y sí, podemos tener cortaduras, heridas, pero también había muchas heridas emocionales y eso fue algo que a ella le llamó muchísimo la atención. Porque imaginémonos que son personas a las que perdieron sus padres, o los padres perdieron los hijos, o perdieron a sus hermanos, y tienes miedo, y estás viviendo una situación de mucho estrés, e incluso tienes ciertos aprendizajes que quieres compartir con alguien, que no te lo quieres guardar. Tal vez aprendiste a valorar más la vida, o a valorar un poco más a tus seres cercanos. Entonces necesitas la presencia de otro ser humano para compartir todo eso. Y no cualquier ser humano, o sea, no necesitamos a alguien que haga como que te escucha y no te escucha, sino un ser humano que esté dispuesto a escucharte. Y algo muy bonito, que sería como que un regalo que le da uno de los padres del refugio a los que estuvo ayudando, fue una frase que dice: quiero decirte que si morimos o si vivimos, jamás te olvidaremos. Entonces, qué bonito que a alguien le puedan reconocer algo así, ¿no? Como que una participación plena, yo diría. A veces no necesitamos que nos estén haciendo cirugías, sino que nos ayuden a curar el corazón. Y bueno, sigue su transcurso en esta ayuda que ofrecía ella y llega a Polonia, otra ciudad, y se encuentra con un pueblito donde habían ciertos chamanes adentro. Y ella menciona que había trabajado en un laboratorio, que estaba dentro de un hospital, y al escuchar hospital, la aceptan dentro del grupo de los chamanes, que atendían todo tipo de heridas. Para ella le impresionó que no usaban anestesia. Y con sus métodos y estrategias controlaban todo tipo de hemorragias. Y también se dio cuenta que el amor y la compasión, el estar atento a lo que le pasa a las personas, es importante. O sea, empezó a romper esta idea de tienes que estar en un laboratorio, tienes que estar en un hospital como para sanar ciertas heridas. Ahí ella continuó haciendo la labor de escuchar a la gente, saber qué les sucedía, cuáles eran los miedos que tenían. Muchas personas llegaban con sus hijos, o sea, madres con sus hijos enfermos o con gripe y pues muy preocupados de lo que les pasaba. Y a veces solo era de escucharles y decir, ok, o explicarles, ¿no? Tiene gripe, tiene fiebre, pero se va a recuperar. Espérenme que estoy escuchando a alguien que activó su micrófono. Bueno, entonces ella llega a otra conclusión, que la medicina, así como física, tiene sus límites. Porque un corazón compasivo puede sanar casi todo. Esa sería como su
conclusión de esa experiencia que vivió. En 1950, ella vuelve a Suiza después de reafirmar que quiere estudiar medicina, que quiere dedicarse a eso el resto de su vida, y tiene que dar un examen para ingresar a la universidad. En muchos países se aplican exámenes para ingresar a la universidad, uno de esos es Chile, y en Suiza también pasa lo mismo. Ese examen se llama Matura. Y bueno, ella, toda decidida, habla con sus hermanas, les indica que quiere hacer esto, que quiere dar ese examen y estudiar medicina. Y bueno, un año después de preparación, ella logra dar el examen, fue un examen de 5 días, y saca el puntaje aceptable para ingresar a la facultad. Estudia por 7 años y se gradúa. Y bueno, como parte de la experiencia universitaria, conoce al que vendría a ser su esposo, que se llama Manny, y padre de sus 2 hijos. Y bueno, Manny siempre soñaba con regresar a Estados Unidos, porque él era de Manhattan. Y después de la boda, ellos deciden pues viajar a Estados Unidos y continuar su carrera de médicos allá. Entonces, imagínense esta pareja joven de médicos casados que van a Estados Unidos y empiezan a buscar trabajo en el área de salud. Y pues era un poco complicado porque con todo lo del cambio de país, empiezan a repartir currículums y la paga era muy, muy baja para un médico recién salido de la universidad. Y a Elizabeth le sale una oferta de trabajo muy beneficiosa, digámoslo así, en un hospital psiquiátrico. Y bueno, pues ella se siente confrontada con ella misma, como diciendo, bueno, un hospital psiquiátrico, o sea, a mí me gustan los niños que tienen que ver con psiquiatría, pero bueno, acepta. Primero porque ve un reto, ve que puede aprender mucho de esa experiencia. Y además recibía una muy buena paga. Pensemos que en ese tiempo ella o sea, en un trabajo diferente a ese, hubiera ganado como entre 80 y 100 dólares mensuales. Y en ese trabajo que había conseguido le iban a pagar unos 400, que les alcanzaba para todos sus gastos y para comprarse su casa. ¿Y qué pasa en el hospital psiquiátrico? Pues ella se encuentra, así imaginemos que abre las puertas y se encuentra con 40 esquizofrénicos que realizaban movimientos espasmódicos, o sea, movimientos físicos que llamaban mucho la atención, que gritaban con mucha angustia, con mucho dolor, que no tenían hábitos de nada, orinaban en los pasillos. Y las estrategias de los médicos en ese lugar eran golpearlos a palos, darles electroshock y abusar de drogas como medicina. Y con ese método ayudarlos y curarlos. Bueno, en realidad nadie se curaba en ese lugar, nadie salía recuperado, ni se integraba a la vida normal. Y pues Elizabeth se quedó muy en shock. Dijo, no, la gente en general tiene que tener hábitos, tiene que saber que existe con algún propósito. Entonces les empieza a poner actividades de recreación y estímulos. Entonces, por ejemplo, todos los pacientes, si querían un cigarro, un chocolate, tenían que ganar puntos, y los puntos se ganaban barriendo el cuarto, tendiendo tu cama, lavándose las manos solos, bañándose solos, vistiéndose solos, y haciendo cosas por sí mismo. Ella empezó a darse cuenta de los cambios rápidamente. Sentía que tenía mayor contacto con los pacientes, que tanto ella los valoraba como ellos se valoraban a sí mismos. Y una persona se da cuenta cuando
alguien cree en ti o alguien te valora versus alguien que te ignora, te trate como una cosa o no te da mayor importancia. Y esa fue la pauta para que sus pacientes vayan recuperándose y lo logró. Muchos de los pacientes empezaron a dar buenos resultados, a recuperarse con mayor rapidez y a integrarse a la sociedad. Incluso algunos pudieron regresar con algunas familias, con algún hermano, con una persona cercana. Y bueno, ella va cerrando este círculo de experiencia con este trabajo y dice, bueno, ¿yo qué hago por mí misma para sentirme valiosa? Y también, ¿qué hago por los demás para que ellos se sientan valiosos? Y pues volvemos a la conclusión, todo ser humano vive por una razón. Esto le motiva a levantarse, a estar sano. Y trabajar con esa energía. Después de ese trabajo decide cambiarse a una clínica psicofarmacológica y se da cuenta que los doctores evitaban totalmente hablar de la muerte. Trabajaban con enfermos terminales y cada vez que un paciente les preguntaba, doctor, ¿me voy a morir? Ellos le respondían, no, no digas tonterías, no seas exagerado, ya mismo te curas. Y pues ella se quedaba en shock porque ella hablaba de verdad, de amor y todos sabían que se iba a morir el paciente, pero no se lo podían decir. Entonces, bueno, ella llegaba a la conclusión de por qué las personas no son capaces de hablar de la muerte, en específico los médicos con sus pacientes con enfermedades terminales. Y descubre una parte del proceso que luego va a desarrollar en sus libros, que es la negación. Llegar a ese punto donde a pesar de que tienes la enfermedad, a pesar de que todos saben que tienes la enfermedad, tanto médicos como pacientes dicen, no es tan grave. O sea, tiene cáncer, pero no es tan grave. Y se empieza a hacer preguntas de cómo se puede ayudar a la gente a transitar en ese proceso. O sea, en ese proceso de que estás vivo, tienes una enfermedad terminal y se acerca tu muerte y siendo que es algo que sabemos que va a llegar en cualquier momento. No sabemos qué fecha en específico, pero hay una bola o un cúmulo de emociones que vienen a ti cuando ya sientes que se acerca ese momento. Y también una pregunta que ella se hace que es súper importante es, ¿soy capaz de oírlo? ¿Soy capaz de oír cómo se siente otra persona acerca del proceso de muerte? ¿O yo mismo soy capaz de hablar de ese tema? Cuando ella estaba en ese trabajo, a su padre lo internan porque estaba muy frágil de salud. Y Elizabeth siente una necesidad muy fuerte de visitarlo, de verlo, aunque sea por 2 días. Y el padre cuando ella vuelve a Suiza, ella estaba en Estados Unidos, y se encuentra con su padre le dice que por favor que lo saque del hospital, que lo lleve a su casa, que deseaba morir en su casa. Y ahí es cuando ella aprendió otra cosa, que con los moribundos no se juega. Cuando ellos están haciendo solicitudes y están muriendo, no hay un mañana. Es en ese momento o puede ser que mañana ya no haya otra oportunidad. Y bueno, ella cumple su deseo. Como tenía... ¿Qué pasa? Uy, espérenme. Creo que ya pusieron en silencio. Ya. Entonces, bueno, ella llega a la conclusión de que
sí hay que hacer caso a estas solicitudes, si es que se puede, y que sean en un tiempo corto. No decirles, bueno, en una semana o en 2 días. Esa es la conclusión a la que ella llega. Lleva a su padre a la casa y 2 días después su padre fallece. Y pues ella va todo el tiempo cuestionándose acerca de la muerte, acerca de el proceso o los días previos a la muerte o los días de vida también. Regresa a Estados Unidos, continúa en su trabajo y se sigue haciendo esas preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con el tema de la muerte? ¿Qué pasa por la mente de los pacientes sus últimos días de vida? Y se cambian de ciudad a Colorado y empieza a trabajar en la Facultad de Medicina con un profesor que se volvería como su maestro. Este profesor se llama el doctor Mark Collin, que era el director del departamento psiquiátrico, y ella trabaja como apoyo o asistente directa de él en todos los temas de investigación. Como ellos trabajan en la Facultad de Medicina, tienen acceso a los alumnos de la Universidad de Colorado y a maestros de medicina y pues alumnos de todo tipo, de primer año y de otros niveles. Y lo considera como su mentor. Y él, ¿por qué su mentor? Porque él daba muchas charlas magistrales a sus alumnos, a otros profesores, a otros médicos, referente a temas médicos, y era una persona súper conocida en este ámbito de la medicina. Él también le pone una de sus más grandes pruebas, que es, él, pues por su renombre y por sus charlas y todo eso, tiene que viajar a Europa en una de sus ocasiones y necesitaba a alguien que lo reemplace. Entonces, imagínense ahí que están conversando y el doctor Margolin la voltea a ver y le dice, bueno, tú puedes reemplazarme, tú eres mi asistente, tú has estado en todas mis conferencias. Entonces imagínense, ¿no? O sea, cuando tu mentor, tu máster ahí te dice que te invita a reemplazarle, pues para ella fue una prueba muy grande y un gran compromiso, porque pues era como alcanzar la vara de su mentor o de su doctor, de su jefe, pues esta persona a la que ella admiraba. Empieza a buscar el tema y pues decide que su tema va a ser la muerte. Y dice, bueno, pues, ¿yo qué les voy a enseñar a los médicos de tantos años acerca de la muerte? Y empieza a leer muchos libros y a darle vuelta a cómo iba ella a realizar esta conferencia magna. Y en una de esas búsquedas pasa por un pasillo y se encuentra con una chica llamada Linda. Ella era un paciente del hospital y estaba muy enojada. Entonces ella se acerca y le dice, hola, ¿qué te pasa? Y dice, bueno, yo estoy furiosa. Tengo 16 años, tengo cáncer y ojalá alguien me preguntara cómo me siento. Que me preguntara qué me hace querer vivir cada día. ¿Qué se siente saber que no voy a tener una fiesta de graduación? Que no voy a poder elegir mi profesión. Y que me quedan 4 meses de vida. Pues sin duda, Elizabeth, con esta práctica de la compasión,
empieza a cuestionarse que sí, su tema era la muerte, pero pues realmente los pacientes terminales tenían mucho más que decir que ella. Entonces decide invitarlos a su charla. Entonces ella da una breve introducción acerca del tema, plantea las ideas médicas acerca de la muerte y algunas de sus preguntas que ella se ha realizado en este tiempo, como la de ¿qué sabemos acerca de la muerte? Nos hemos preguntado qué nos hace sentir la muerte y si como médicos hemos tenido esa capacidad de decir, bueno, ¿y cómo se sentiría mi propio paciente frente a este proceso que está viviendo? Y ella llega a la conclusión de que todos tienen algo que compartir y todos tienen algo que aprender. Y ese es su primer contacto con escuchar a enfermos con temas terminales y compartirlo con otros médicos. Y también empezar a romper esta idea de que el médico no aprende del paciente. Y también que los médicos se den la oportunidad de hacerse esas preguntas, ¿no? O sea, no solo soy un profesional frente a un cuerpo, sino soy un profesional frente a un ser humano. Y pues en las diferentes materias hemos visto que no solo somos cuerpo, tenemos otros cuerpos que entre ellos está el emocional, el mental, el energético. Ella, bueno, como parte de su recorrido de vida, en el año 1965 le buscan unos tesistas médicos que querían escribir acerca de la muerte. Y pues ellos investigando descubrieron que ella era la única que hablaba acerca de la muerte en ese tiempo. Y le dicen, bueno, queremos tus papers, queremos tus investigaciones, queremos tus libros. Y ella les dice, ok, no hay libros, pero les puedo invitar a mis seminarios. Y les puedo dejar, o sea, les puedo permitir que entren y escuchen a los enfermos con enfermos terminales y de ahí saquen su data para sus tesis, porque de ellos son los que, de las personas con las que más pueden aprender. Ella encontró a la persona con la que quería que ellos hablen, pero en ese momento ella lo vio como muy frágil de salud y dijo, no, mejor mañana. Y ahí reafirmó esta idea de aprender a escuchar a una persona cuando te dice inmediatamente. Mañana fue muy tarde, el paciente falleció. Sin embargo, luego encontraron otros pacientes, pero pues imagínense ella, ¿no? O sea, como esta persona tenía algo que decir y de alguna manera no se le dio esa oportunidad. Para ella siempre, desde el momento que empezó a dar conferencias, porque después de que dio la primera, le abrieron más espacios para continuar compartiendo y permitir que pacientes participen de estas charlas y ellos comenten lo que sentían, cómo estaban viviendo ese proceso. Y esto para ella le llenaba profesionalmente, interiormente, porque su objetivo en ese trabajo era romper las barreras de negación entre doctor-paciente que les prohibían hablar de sus problemas más íntimos o sus problemas respecto a este tema. Y bueno, ahí conoció a una de sus maestras, bueno, a una mujer que luego se convertiría en una de sus maestras,
y era una mujer de limpieza. Ella se daba cuenta, observaba, que cada vez que esta mujer entraba a un cuarto a limpiar, el paciente se sentía más tranquilo, como que no sentía tanta ira o no sentía tanto estrés de estar ahí hospitalizado. Y bueno, ella empezó como a seguirle, a hacer un labor de espionaje para averiguar qué estaba haciendo esa señora. Porque ella se daba cuenta que no era con todas las señoras de limpieza, solo era con ella en específico. Hasta que la señora le dice, bueno, ya, ¿usted por qué me persigue? O sea, yo ya me he dado cuenta que usted me sigue, o sea, ¿qué le pasa? Y Elizabeth le dice, bueno, es que yo quiero averiguar qué haces. O sea, ¿qué haces con los pacientes? Yo noto que tienen como un toque de tranquilidad, un toque de paz cuando tú los visitas. Y ella le dice, bueno, no aquí, en otro lugar. Se juntan para conversar. Y él le dice, la muerte no es desconocida para mí. Yo ya no le tengo miedo. ¿Y qué había pasado? Pues esta mujer tuvo un hijo en alguna ocasión y ella pues no tenía tantos recursos económicos y tenía a su hijo pequeño en brazos con neumonía en la sala de espera. Y su hijo muere en sus brazos, esperando a ser atendido. Y bueno, esta mujer le comparte esto a Elizabeth y le dice, pues por eso la muerte ya no es algo desconocido para mí. Y yo intento compartirle a los pacientes que no le tengan miedo a la muerte, que es algo parte de la vida, que les puede dejar grandes enseñanzas, incluso les puede dejar esta idea de, aunque te quedan 3 días de vida, pues son 3 días con vida, no son 3 días muriendo. Entonces, el ir cambiando ciertos conceptos para ver la vida y vivir la vida de manera diferente. Y bueno, en este punto quiero compartirles una nota que tenía Elizabeth en sus cuadernos que dice, Dios, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para discernir entre ambas. Esto le llevó a tener contacto con muchos pacientes más y ella llegaba a la conclusión que ellos realmente no sabían que estaban graves hasta que sus familias dejaban de visitarles. Se distanciaban de ellos, ni siquiera el doctor era el que les decía, sino que pues no eran tontos. Ya las personas te dejan de visitar, te tratan diferente. Y ese era uno de los grandes problemas que ella identificaba en el área médica en general. Habla con otra señora que le cuenta esto como anécdota. Ella lo narra como anécdota. Y dice, bueno, el doctor llegó hoy y me dijo el tamaño de su hígado es de tantos centímetros. Esto se lo dijo a una señora. Imaginémonos una mujer de unos 45 años. Y bueno, la señora tenía buena comunicación con Elizabeth y le dice, bueno, ¿y a mí qué me importa mi hígado? Yo tengo 2 hijos en mi casa y mi esposo. Entonces, otro punto para ella muy importante a tomar en cuenta es que cada paciente tiene un contexto, tiene una historia. No es solo él y su enfermedad, o él y su cáncer, o él y su cirugía. Entonces, pues para mí fue súper importante descubrir esta parte humana que siempre la envuelve y siempre la integra.
Para ella eran muy importantes sus pacientes. Y tomar ese rol de, soy una alumna 24/7. Siempre estoy aprendiendo, y si alguien puede aprender de mí, pues bien también. La contacta una editora y le dice, tiene que hacer su libro. Este va a ser su pago, tiene que tener 500 páginas y el título se va a llamar Sobre la muerte y los moribundos. Bueno, ella se queda en shock, dice, ¿en qué momento voy a escribir un libro? Entre mi trabajo, las horas extra. No, ¿en qué mi familia? Tenía 2 hijos, un esposo. ¿En qué momento? Pero bueno, ella acepta y empieza a escribir y ese va a ser su primer libro. Entonces va a escribir acerca de las fases. Una de ellas ya se las comenté, que es la negación. Y para esto llegan mensajes a nuestra mente como, no estoy enfermo, no es tan grave, no es para tanto, ya cualquiera se ha enfermado de esto. La segunda fase es la ira. Entonces, no, porque a mí le debe haber pasado esto a otra persona, justo a mí en este momento, entonces ya empieza a sacar la ira y todo un discurso interno. La tercera fase es la negociación. Entonces ya empezamos a frases como, por favor, Dios, dame 2 días más, solo hasta la graduación, solo hasta que nazca X persona, hasta que cumpla 30, cosas así. La siguiente fase es la depresión. Entonces es un bajón emocional. Nada va a ser igual, ya para qué vivo. Solo son un mes más de vida. Cosas así. Y la siguiente fase es la aceptación, donde dice, bueno, podemos escuchar como frases como, estoy muriendo y aprovecho este tiempo de vida, o ok, me dio esta enfermedad, pero puedo seguir haciendo cosas. Y su segundo libro, posterior a ese, es La Rueda de la Vida, donde ella narra mucho de lo que yo les acabo de compartir. Y para ir cerrando, anoté una frase que me gustaría que se lleven. Dice, vive de manera que al mirar atrás, no lamentes tu existencia. Vive y no lamentes lo que has hecho. Vive con sinceridad y plenamente. Vive. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicky. La verdad es que estuvo muy interesante el tema. Quisiéramos saber si es que alguno de ustedes tiene alguna pregunta, inquietud al respecto de todo este relato de vida. Así que vamos a abrir ese espacio. Bueno, además que creo que este tema nos sirve mucho ahorita en la cuarentena y con esto de las enfermedades, como a cuestionarnos, bueno, ¿y qué está pasando por mi mente y por mis emociones? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo podrías definirla o qué virtud podrías destacar en Elizabeth dentro de la fase de su vida? O bueno, tuvo muchas fases, pero me gustaría saber cuál es la virtud que más te conmueve de ella o por qué la elegiste. Eso me gustaría saber. Gracias. Ya. Lo que yo destaco de ella es su capacidad de
llegar al corazón. Ay, porque en este mundo que vivimos es todo tan frío. Y leer de estas personas que hablan acerca de que estamos con otro ser humano. O sea, así esté sano, así esté enfermo, así esté enojado, triste, lo que sea que le esté pasando, es un ser humano. Y para mí esa idea es súper importante. Y también el contemplarse a ella como una eterna aprendiz. O sea, a pesar de que ella tiene los estudios, la experiencia y vivió cosas muy fuertes, el comprender que siempre está aprendiendo y que hay que destacar el amor y, y la concordia, yo diría, con otra persona. Muchas gracias. Patricio. Sí, adelante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ante todo, yo quiero felicitarle a Vicky. Excelente la exposición, excelente el tema. Y no puede ser más vivido la exposición de ella. Muy emotivo y de verdad que voy a comprar ese libro, me parece muy interesante. Felicitaciones, Patricio, felicitaciones a todos. Buenas noches. Gracias, Vicky. No sé cómo, pero en el hospital me dijeron que mi mamá tiene 20 días de vida. Yo no puedo ir al hospital por problemas de la pandemia y quería hacerle un acompañamiento. He hecho todo lo posible y me han dejado entrar una vez. He pedido que me dejen entrar por lo menos una vez por semana, pero es un poco difícil porque hay alta carga viral. Y despedirme a la distancia sabiendo que está sola en una cama de hospital. Sí, mi amor. Soy única hija. Hacer las paces con la muerte en este momento para mí es importante. Por otro lado, me doy cuenta que mi mamá espera la muerte como quien espera un bus en una parada. Está ya lista para ir, pero hay que esperar que el bus llegue. O hacer una fila para que alguien la atienda. Hay que hacer la fila hasta llegar a la ventanilla. No me imagino a la muerte como ese arcano que tiene un caballo blanco o que tiene una guadaña gigante. Sé que esa manija de la puerta del hospital se abrirá a la hora que Dios quiere, exactamente. Y será una presencia amable que se la llevará con todo el cuidado porque está muy débil hacia su origen. Gracias, Vicky. Gracias, Susi. Vicky, Hola, Moni. ¿cómo estás? Quería preguntar, esta escritora tal vez basó sus investigaciones en el libro de Todol. No que yo sepa. Está Daniel Salinas en porque sabes que no, lo que pasa es que, bueno, uno digo yo, ¿no? Por ignorancia, desconocía estos libros que son, ahora que ya he pasado esa etapa del duelo, digamos así, qué interesante poder leer y prepararse para eso que tú decías de inicio, todos sabemos que va a llegar. Y muchos no estamos listos, quizá por esa negación que decimos, ya, o sea, no hablemos del tema y demás, pero es algo que va a pasar y qué bueno es acercarse un poco a
a ese conocimiento también, como decía algún momento Jime, a aprender a morir. Entonces, por eso la inquietud de que si es que sus estudios también fueron basados en todo ese libro interesante. O sea, sería chévere también investigar como en específico los libros que ella estudiaba o algo así. Y en este caso hice énfasis en específico de sus experiencias o sus vivencias, porque, bueno, así como nos comparte eso, sino, o sea, preguntarle a una persona que esté en ese, con una enfermedad terminal y decirle qué aprendizaje me quieres compartir o si tienes algo que decir, o sea, es como muy fuerte. Y por eso yo cuando leía esta doctora, que bueno, luego no sé si fue por intención propia o a la fuerza que le hicieron escritora, pero el recuperar estas ideas y compartirlas con más personas, y en específico a los médicos, o sea, ella como médico decir, yo no quiero que los médicos sigan siendo fríos, sigan siendo entes que traten a los seres humanos como un objeto, y que también depende de la edad, ¿no? Sabemos todos que tanto los adultos mayores como los niños son diferentes en el trato como alguien adolescente o a un adulto. También se vuelven como tiernos y frágiles de alguna manera y también fuertes y también tienen toda esa experiencia. Entonces, sí, súper chévere verlo desde otro punto de vista. El aprendizaje es de lado y lado, cuando se está atento a eso, tanto de la persona que está muriendo como de la persona más cercana que le asiste y deja muchas cosas buenas para valorar. Felicitaciones, Vicky. Gracias, Juan. A ver, tenemos unos comentarios aquí. Mercedes. Si he vivido algún duelo, me pregunta. La muerte de mis dos abuelitos serían como el duelo que yo viví. Y disfruté el compartir con ellos. Algunos, o no sé si todos saben que yo volví por ellos. Y fue lindo, o sea, como que el disfrutarlos en vida, yo creo que es el regalo más lindo. Y hasta ahorita nos reímos de todas sus ocurrencias. Entonces, chévere. Pensar como este señor que le habló a Elizabeth y le dijo, vivamos o muramos, nunca nos vamos a olvidar de ti. Y eso es bonito, ¿no? También pensar en qué tipo de huellas vamos dejando en el mundo. Si queremos que nos recuerden con amor o, ay, gracias a Dios, ya se murió. Que espero que a nadie le digan eso nunca. Pero justo por eso estamos en un camino filosófico donde nos hacemos preguntas de, bueno, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Me llevo bien con la gente o no me llevo bien con la gente? ¿O me llevo bien conmigo mismo? ¿O qué estoy leyendo? ¿Qué estoy cultivando en mi mente? ¿En mis emociones? A ver, José Fabián pone, ¿cómo desarrollar o transmitir el valor a enfrentar y vivir ese paso en esta vida? Que lo llamamos muerte. Bueno, ¿quieres que te responda como Elizabeth o como Victoria? Esa sería mi pregunta. Voy a basarme en lo que les expuse hace un ratito. Elizabeth no habla de enfrentar la vida o enfrentar la muerte, sino vivir la vida. Y voy a hacer mucho énfasis en estas palabras que ella decía. Compasión, amor, escucha, empatía. Y cómo practicando esas 4 cosas, ya nos trabajamos a nosotros mismos y también trabajamos con lo que nos rodea. Es como darte la oportunidad de escuchar a los otros, de
de vivir una vida sin tantos prejuicios. Y es chistoso porque ahorita que estamos en cuarentena, muchos tenemos webinars y cosas en internet, pero a cuáles realmente le estamos poniendo atención y a cuáles les ponemos media atención, y si es que eso nos pasa con los seres humanos, que me están contando algo importante, pero que realmente no te quiero escuchar. Y hago como que te escucho, medio te escucho, y las personas se dan cuenta. O sea, no es como que no se vayan a dar cuenta. Eso, no sé si alguien más tiene otra pregunta. Yo, No. Vicky, Vicky, quería saber si en algún momento de su vida Elizabeth tuvo conocimiento, por lo menos, de la existencia de Nueva Acrópolis, porque como que me resulta bastante cercana los principios, su forma de pensar con lo que nosotros aprendemos en este camino de la escuela, ¿no? Y bueno, me felicito yo y creo que también todos se felicitan por tener esa oportunidad de compartir en la escuela todos estos conocimientos y este espacio que ha sido tan oportuno, un tema tan hermoso para este momento. Y me felicito, repito, porque aunque no somos Elizabeth, pero hemos tenido la oportunidad, la suerte de acercarnos a esa filosofía real desde las enseñanzas. Si tú sabes algo al respecto de qué filósofos ella seguía, pues sería muy bueno. A ver. Pues ella en algunos de sus libros, incluso en este que leí no sé cuántas veces y cada vez que lo leo es como que nuevo para mí otra vez, que se llama La Rueda de la Vida, al final ella cuenta que no solo desarrolló esta capacidad humana y médica, sino que también ya se le presentaban como otros espíritus en otros planos y también le compartían enseñanzas. Entonces, pues yo creo que un ser humano que se permite contactar con lo humano y con la naturaleza, y para ella, por ejemplo, la definición de divinidad no era algo que dé miedo, sino algo que promueva el amor, o la convivencia, o el compartir, o sea, una serie de virtudes que unan al ser humano. Entonces, yo considero que toda su vida misma le abrió paso a llegar a esos conocimientos, y también obviamente ella traía algo. Al final del libro, ella cuenta que a veces se le aparecían personas que ella sabía que ya habían muerto y le comentaban cómo estaban y que todo estaba bien, y tal vez le hablaban un poco acerca de la vida y acerca de otros planos. Y bueno, de eso ya no escribe mucho porque pues sabemos que hay temas de los que no se puede hablar así abiertamente porque le consideran bruja o loca o lo que sea. Pero sí da un poco de información que ella ya tenía acceso a otros planos y con otros, no sé cómo decirlo, como con seres no manifestados físicamente. Gracias. Gracias. Bueno, siempre es grato estar en familia y compartir estas cosas, porque son de aquellas cosas que nos llaman a esto que Vicky ha señalado como de alguna manera una síntesis de su propia exposición, y es ese contacto con lo profundo
cada ser humano. Por nuestra parte vamos a continuar con esta serie de retratos y solo una manera de información comentarles que un retrato es una pieza de oratoria que, a diferencia, por ejemplo, de una crónica o de un relato, no se ajusta necesariamente, digamos, a una relación temporal, sino más bien se centra en lo que podríamos llamar características del personaje. A través de un retrato nosotros conocemos, retratamos físicamente, psicológicamente, espiritualmente a esta persona y lo hacemos como quien describe, que también la descripción es, como ustedes conocerán, otra de las piezas de la oratoria. Y vamos describiendo entonces este personaje dentro de sus diversas facetas. En muchas ocasiones nos vemos dentro del retrato obligados a insertar elementos temporales para resaltar ciertos aspectos de circunstancias y episodios que van marcando la vida de este personaje. Pero a su vez también son esas condiciones las que permiten mostrar las cualidades, las virtudes, las capacidades de un personaje, pero también sus limitaciones, también sus retos, también sus defectos como persona y cómo de una u otra manera esa persona enfrentó precisamente esas limitaciones. He ahí el ejemplo, digamos. Y por eso hemos querido traer semana a semana, en este caso, el retrato de varios de personajes que en su momento hicieron historia. A veces una historia local, otras veces mucho más universal. Así que quiero aprovechar también para invitarles a que estén con nosotros, no el próximo sábado porque tenemos reunión nacional, pero sí el sábado 1 de agosto, en el cual tendremos a Pablo Hernández hablando de Francisco Segura Cano. ¿Y saben ustedes quién fue Francisco Segura Cano? Pues si no lo saben, les invito, y si lo saben, también les invito a escuchar el relato de este personaje ecuatoriano que también hizo historia en el deporte y de una manera excepcional. Así que ya le tenemos pues abierta la puerta para que Pablo nos comente esto y les esperamos en esta misma plataforma, a esta misma hora y con preguntas e inquietudes tan interesantes como las que han sido planteadas el día de hoy. Gracias de nuevo, Vicky. Gracias a cada uno de ustedes por haberse dado ese tiempo y la atención a esto que tanto nos nutre humanamente. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, También. hasta luego. Felicitaciones, Vicky. Gracias, hasta luego.